Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. William estará ausente de la ciudad en el día de hoy, ya mañana se reintegrará a sus tareas. Pero vamos pues con Al Oído, que está muy cargado de noticias y de asuntos. Y el que tiene encendidas a todas las o a todos los medios de comunicación y a todas las entidades políticas, a todos los partidos, es la decisión de Germán Vargas Lleras, el que acaba de terminar su periodo como vicepresidente de Santos durante 7 años. Y ahora, al parecer, va a hacer una campaña oponiéndose a Santos. Pues no lo va a hacer por su partido Cambio Radical. Todo el mundo sabe que Cambio Radical es Germán Vargas Lleras y Germán Vargas Lleras es Cambio Radical. Así es. Sino que lo va a hacer por firmas. Una explicación elemental para la gente, porque muchas veces uno da por entendido y por sabido lo que a veces se ignora. Los candidatos a la presidencia tienen que ser propuestos por algún partido. Y hay unos partidos que tienen personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral y que tienen unos reglamentos y unos estatutos y que existen y que se manejan a la luz de los compatriotas tratando de significar un punto de vista sobre la política colombiana, hacia el Partido Liberal, el Partido Conservador, que son los partidos tradicionales y que fueron los únicos partidos durante más de 100 años en Colombia. Hay partidos de izquierda como el Polo Democrático, hay partidos como el de la U que no se sabe de qué son, pero que ahí existen. El Centro Democrático, que es el Partido de la Esperanza, el partido que sigue las orientaciones de Álvaro Uribe, son los partidos políticos. Pero hay gente que quiere ser presidente de la República, que aspira a serlo, que cree tener respaldo suficiente para conseguir la presidencia, pero que no pertenece a un partido o que no le gustan los partidos existentes. Y entonces la Constitución nuestra autorizó que una persona puede lanzarse a una candidatura presidencial por un partido, que es lo obvio, que es lo elemental, porque para eso son los partidos, o a través del respaldo de un número significativo de ciudadanos, que más o menos, para decir, son 500 o 600 mil personas, porque eso depende del censo electoral y es una cifra móvil, y entonces esos ciudadanos respaldan una candidatura. ¿Cómo la respaldan? Poniendo la firma en un papel. La gente muchas veces inadvertidamente firma sin saber qué es. Vea, que firme por la señora fulana. Y entonces, vea, pues yo firmo. Que firme por el señor Petro. Pues yo firmo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿A qué compromete eso? A nada. ¿Qué efecto tiene? Ninguno. Distinto de que se quita uno de encima al que le está pidiendo que le dé la firma. Pues bien, Vargas Lleras tiene su partido político, se llama Cambio Radical. Lo obvio es que Cambio Radical lo presente para la presidencia de la República. Pero no, él se lanza por firmas. ¿Renunció a Cambio Radical? Parece que no, Ademar. No, señor. Y entonces ya lo están acusando de doble militancia. Usted por un lado es de Cambio Radical y por el otro lado es de un número significativo de ciudadanos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Doble militancia, pues ¿o es no? Es que mire la tormenta que se cierne sobre la candidatura de Germán Vargas Lleras, que a propósito hoy a las 10 de la mañana se inscribirá en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Resulta que... ¿Sin renunciar a Cambio Radical? Sí, señor, sin renunciar a Cambio Radical. ¿O será que renuncia hoy No. por la mañana? Miren esta situación, doctor Fernando, que la verdad la estoy estudiando porque no la había visto antes. Dicen que Peñalosa hizo lo mismo. Se inscriben por un grupo significativo de ciudadanos a su campaña, en el caso de Germán Vargas Lleras, pues a la presidencia, y luego, depende de la circunstancia, podría el partido darle el aval para que fuera por Cambio Radical. Pero anoche, en la reunión que tenemos cuenticos de esa reunión, estaban muy disgustados algunos de los senadores de Cambio Radical. Dijeron, no hombre, pero ¿cómo Germán Vargas Lleras nos va a poner a nosotros en este plan? Nosotros que creíamos que teníamos candidato propio, que podíamos decirle al partido de la U, vea, tenemos candidato, al Partido Conservador, vea, tenemos candidato, resulta ahora que quedamos también huérfanos. No nos sentimos representados por el vicepresidente en esta nueva
idea que tiene, nos sentimos mal, no sabemos qué va a pasar. Entonces ya otros discuten y dicen, no, pero es que hay que entenderlo, porque es que con esta jugada Germán Vargas Lleras va a lograr traer gente del Partido Liberal, del Partido Conservador, y otros dicen, no, se está desmarcando porque en Cambio Radical hay grandes problemitas de corrupción que van a terminar por afectar al partido. Yo creo más bien lo segundo, Demar. Yo creo más bien que se está intentando desmarcar. Cuando uno ve las encuestas, yo que estoy tan pendiente de las encuestas, lo que vemos es que los colombianos no creen en los partidos políticos y no es para menos con todos los actos de corrupción, ¿no? A mí me parece que sí llama la atención que haya tantos candidatos independientes, más incluso que de partidos, ¿no? 30 candidatos por firmas, sí, es increíble. Yo creo que es un intento de desmarcarse. 26 era la cifra, ¿no? Ya estamos en 30, ya estamos en 30. Ya estamos en 30. Sí. Confirmados. Sí. Bueno, pero le quiero hacer esta pregunta a la mesa y se la quiero trasladar a los oyentes. Cuando Juan Carlos Pinzón se soltó del gobierno y empezó a criticar a Santos por algunas de las muchas decisiones que se tomaron equivocadas en eso que llaman la paz con las FARC, se le vino el mundo encima. Y dice, pero ¿cómo es que usted fue ministro durante años del gobierno de Santos y ahora lo critica? Y entonces yo me pregunto, ¿y Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Santos durante casi 7 años, por qué no lo critican igualmente? Sí. A ver, ¿cómo es esta voltereta? Porque él dice, no, es que yo no estaba de acuerdo, yo no me ponía la paloma de la paz. Usted la conestaba. Usted era el vicepresidente. Es un tema de expectativas. Yo creo que la gente espera mucho más de Juan Carlos Pinzón, o esperaba más lealtad, porque no es el político tradicional. Y yo creo que definitivamente el vicepresidente es un personaje que representa al político tradicional colombiano. Y yo no estoy segura de que esta jugada le vaya a salir bien, ¿no? Y en la intentar calle, desmarcarse. Y en la calle la gente lo dice. La gente dice, bueno, es que Germán Vargas Lleras sería como un Juan Manuel Santos para Álvaro Uribe en su momento. Germán Vargas Lleras le daría en la espalda a Juan Manuel Santos. Además, pero ya se la dio. Es que este movimiento de Vargas Lleras es contra cualquier candidato de Santos. Él no es el candidato de Santos. No. Ni él se está proponiendo como candidato de Santos. De manera que a Santos ya lo traicionó después de 7 años de ser su vicepresidente, de haber aprovechado el gobierno para que le diera presupuesto para construir sus casitas. Después de haber aprovechado el gobierno para que le diera presupuesto y para que lo dejara inaugurar todas las obras que se construían en Colombia. Esas las construía Vargas Lleras, sí, con Cambio Radical. ¿O es que se les olvida la propaganda que salía por televisión? Con Cambio Radical construyendo obras gigantescas por todas partes. Mentiras, pero no importa. El gobierno de Santos respaldaba a Vargas Lleras haciendo política como vicepresidente de la República. Y ahora, 7 años después, Vargas Lleras le dice, chao, si te he visto no te conozco, no tengo nada que ver contigo, no tengo nada que ver con un gobierno corrupto, ineficiente, equivocado, al que me voy a oponer. ¿Esto cómo es? Y es que esa separación, doctor Fernando, de Cambio Radical y el gobierno, porque es que ha sido el primer en dar el paso ha sido Cambio Radical, la colectividad en el Congreso de la República. Es tan notoria que el gobierno le ha dicho a la Cámara de Representantes, donde el presidente de la Cámara es el señor Rodrigo Lara, le ha dicho, oiga, ¿qué pasó con los proyectos de ley que necesitamos tramitar para el Fast Track y para las FARC? ¿Qué pasó? Y Rodrigo Lara dice, no, es que tenemos muchas diferencias aquí y la verdad, yo no veo posible que esto se tramite así como tan rápido como ustedes lo quieren. Entonces la cosa se está poniendo muy compleja para la relación entre el gobierno y Cambio Radical. Yo no creo que Germán Vargas se haya separado realmente de Cambio Radical. A mí me parece más bien una movida, es una jugada que él va a intentar definitivamente y va a seguir jugando con varios, va a intentar jugar incluso con el Centro Democrático, ya se habla. Vamos a ver lo que pasa. Lo que sí es cierto es que Germán Vargas es el político tradicional con una gran maquinaria. Eso no lo podemos negar, ¿no? Sí. Nos guste o no nos guste. Pero maquinaria montada desde el gobierno. Desde el gobierno, totalmente. Con recursos del gobierno, con publicidad del gobierno, participando al lado del gobierno y al lado de Santos en todo lo que el gobierno hacía aparentemente positivo.
Entonces, 7 años después, dice, no, yo ya no soy gobierno. Ya cuando lo ve caído, ya cuando las encuestas confirman pues la defunción del gobierno de Santos, entonces se le opone. Y esa voltereta, ¿cómo le explica? ¿Por qué no nos cuenta desde cuándo empezó a parecerle equivocado el gobierno? En todo. Sí. Mire, lo explica un oyente que firma como invitado. Dice, eso se llama oportunismo. Y eso los políticos, usted sabe que lo justifican. Sobre todo los políticos como Germán Vargas. Pero yo sí, a mí no me extraña lo que está pasando. Les sí, pero cuento, yo no sí me extraña veo, en absoluto. Yo sí veo lo que dice el doctor, y es que la gente no señala a Vargas Lleras de la misma forma que señalan a Pinzón. No, o sea, en ese sentido lo ha logrado muy claro bien, que yo no, creo. No, pero es que yo creo que Vargas Lleras no lo identifica así. Vargas Lleras no se, o sea, Vargas Lleras ha hecho cosas y ha mandado razones, pero a diferencia de Juan Carlos Pinzón, Vargas Lleras no ha estado en foros públicos donde ataque directamente al gobierno. Entonces creo que pero va eso para le allá, ayuda. Claro. pero va para allá. Esperemos y se que está, se dé. por eso, y su gente en el Parlamento se está oponiendo a proyectos del gobierno y a proyectos tan importantes como la reforma política, que es un desastre. Eso es un desastre. Hay un artículo excelente de Jaime Alvear Sanín que ustedes pueden encontrar por las redes sociales sobre ese tema de la reforma política y del último acto legislativo que le da espacio a las FARC, pero por Dios. Y entonces Vargas Lleras, que era el gran enemigo de las FARC, ¿dónde empezó el prestigio nacional de Vargas Lleras? ¿Dónde empezó? Cuando se opuso a Andrés Pastrana y a los acuerdos del Caguán, al despeje del Caguán. Hizo unos debates memorables en el Congreso de la República en contra de las FARC, pero furibundo. Pero pues ahí están, sacó un libro sobre eso. El libro tiene que estar rodando por ahí. Yo lo debo tener en mi biblioteca en alguna parte. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora sí le gustan las FARC? ¿Ahora sí le parece muy bien ese partido político? Vargas Lleras quiere tener... Yo les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuál es la ideología de Germán Vargas? No, pues ¿Ustedes me pueden contar cuál es su ideología? Ninguna. Porque yo estoy intentando ubicarlo y es difícil, ¿no? ¿Cuál es su ideología? Aparte de político profesional que bueno, mucha gente lo acusa de clientelismo y de otras muchas cosas. ¿Cuál es su ideología? ¿Dónde lo ubican ustedes? A ver, Montserrat, en la última campaña presidencial nosotros lo entrevistamos en La Hora de la Verdad. Y en materia económica era un liberal convencido. En la última campaña electoral. Y después participa en el gobierno de Santos, que es un gobierno intervencionista a fondo, un gobierno que se roba el presupuesto nacional. Cuando se robaban el presupuesto nacional y se robaban la bonanza petrolera y metían al país en este endeudamiento, me pregunto, ¿Vargas Lleras era vicepresidente o no era vicepresidente? Él lo que estaba haciendo era regalando casas, ¿no? Haciendo campaña desde hace rato, eso fue lo único que hizo. Es decir, agudizando el déficit fiscal con actos puramente demagógicos. ¿En qué paró eso de la regalada de las casas? ¿En qué paró? ¿En qué pararon las carreteras que inauguraba? ¿Ustedes no se acuerdan de Santos inaugurando un tramo de la carretera del Sol con los señores de Odebrecht? Sí, señor, claro, la foto. A ver. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene en el tema de Odebrecht? Bueno, pues que uno, después de 7 años de ser el segundo del gobierno, porque el vicepresidente es el alter ego del presidente de la República, después de 7 años descubre que ya no le gusta el gobierno para el que trabajó 7 años. Bueno, es un proceso de conversión. Sí me parece que esa jugada de intentar desmarcarse de los partidos políticos que los colombianos asocian con la corrupción no le va a salir muy bien, a pesar que hay que reconocer que tiene toda una maquinaria, ¿no? Ahí hay que ver cómo va a funcionar su maquinaria. De ¿no? hecho, Monsi, las personas encargadas de recolectar las firmas para esa campaña de Germán Vargas Lleras son personas del partido, obviamente, de Cambio Radical en las distintas ciudades de Colombia, y ellos son los encargados de recoger las firmas para poder darle fuerza a esa candidatura. Y vean esto que dice Roy Barreras, que es el que ha puesto, digamos, o
lanzado a la especie de que estamos hablando de una doble militancia, porque Germán Vargas Lleras debió haber renunciado a Cambio Radical desde hace un año y no ahora hacerlo, porque si no incurriría en la doble militancia, según expone Roy Barreras. Pero Roy Barreras dice una cosa que es cierta, y es que tenemos una cantidad de candidatos, por lo menos 25 candidatos, que son vergonzantes de sus partidos. Sí, es cierto. El empezando partido por él, sí, porque empezando Roy por Barreras él. fue de Cambio Radical, después fue del partido de Uribe, y ese es otro que se acomoda, ¿no? Empezando por ese personaje. Claro, entonces no tenemos un partido conservador con candidato propio porque no va con las ideas de Alejandro Ordóñez. No sabemos si Marta Lucía vaya o no vaya por el Partido Conservador. En el tema del partido... Ella se presenta en los foros como conservadora, ¿no? Pero sí, no como el Partido Conservador. Y ella dice que está dispuesta a que se haga la Sí. consulta, que ella va a ir a la consulta en cuanto se haga. Bueno, pues el único partido que tiene candidato propio es A el ver. Polo Democrático. Es que lo que dice A ver, Ordóñez... Sí. Sí, que lo que dice Ordóñez tiene Bueno, toda la razón. Dice, estamos ante la crisis más grave de la democracia partidocrática, pues la gente quiere expresarse por fuera de sus partidos porque nadie les da el aval. Entonces, los colombianos es un problema, no es un problema de principio, sino que es un problema de mecánica. Bueno, muy bien. Sí, es una cosa de un problema estrategia. mecánica. La gente no quiere a los partidos, entonces se alejan. Bueno, mire, perdonen que cambiemos un poco el tercio. Hoy Claro y Movistar le deben pagar al Estado 4.7 billones de pesos. ¿Ustedes creen que ese cheque está listo? No, doctor Fernando, no está listo, y tan no está listo que hasta ayer, de muy buena fuente lo sé, estaban los dos voceros, los dos representantes, tanto de Claro como de Movistar, teniendo acercamientos con el gobierno, con las TICs, para ver de qué manera se podía llegar a un acuerdo de pago. Pero no está la plata, no existe todavía. Bueno, entonces si no existe todavía, la obligación del gobierno mañana, que no pasado mañana, es ejecutar a Claro y a Movistar. Y si no adelantan esas gestiones, están incurriendo en una omisión a sus deberes y pueden ser responsables disciplinaria y aún penalmente. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si ejecutan a Claro y a Movistar, nos quedamos sin internet y nos quedamos sin telefonía celular, pero nadie explicó nunca por qué ese laudo arbitral de Gabinito. Gabinito, un personaje pues como él, tiene en vilo al país. ¿Qué va a pasar hoy con Claro y con Movistar? Pues tendrán que pagar Bueno. y pagar, y si hablando... no se incrementa la deuda, ¿no? Empieza a correr intereses. Bueno, intereses moratorios, Claro. intereses moratorios que son muy baratos, no son sino del 32% anual. Es la tasa moratoria, pídanle al superintendente financiero que la certifique, 32%, de manera que 4.7 billones al 32% anual, listos, ahí les quedaron las utilidades y algo más. De manera que menudo problemita ese. Pero hay mucho hermetismo alrededor de eso, ¿no? Porque Claro y Movistar lo único que han salido a decir en sus ruedas de prensa y eso es que están haciendo lo posible para utilizar los mecanismos necesarios, pero no han dicho nada más. Bueno, en todo caso, la situación es esa. Hoy se vence el plazo que tienen Claro y Movistar para girar un cheque de 4.7 billones de pesos. Como esa plata no existe... Doctor. ¿Ah? 4.8 billones de pesos. Bueno, no me discuta menuda, 100.000 millones de pesos. Sí, por favor. Eso es peanuts. Por favor, 4.7, 4.8 billones de pesos. Y ese problemita se esconde entre los múltiples problemas que el país tiene. Y hoy, la famosa terna de la Corte Suprema de Justicia. 3 desconocidos hasta la propia Corte, candidatos a la Corte Constitucional. Sí, son 3 nombres, doctor Fernando, de los que no tenemos mayores antecedentes más que su hoja de vida que han presentado en el Congreso de la República. Se trata de Judith Bernal Valdivieso, abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Ciencias Penales, también de John Jairo Morales Alzate, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial y Administrativo, y el abogado José Fernando Reyes Cuartas, de la Universidad de Caldas, especialista en estudios penales de esa institución.
Hoy serán escuchados en la plenaria del Senado de la República a las 3 de la tarde y se procederá a votar por alguno de estos 3 candidatos el día jueves, cuando se elija la última vacante que queda en el Senado, el reemplazo del magistrado Jorge Iván Palacio. ¿Y se sabe qué filiaciones políticas tienen? No, doctor Fernando, no. Son realmente personas pues muy desconocidas, no sabemos de dónde vienen ni bueno, por qué razón están allí. Usualmente uno sabe, ¿no?, de qué partidos son o qué partidos los apoyan. Bueno, cuentan que hay un nuevo ataque del ELN contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Sí, señor, lo reportó precisamente Ecopetrol el día de ayer. Se trata de un ataque en norte de Santander contra el oleoducto, y ese ataque ha afectado en estos momentos a 2 afluentes riachuelos que hay en la zona. Y pues nada, simplemente estos son autoría del ELN. Esto es en el municipio El Carmen, en norte de Santander. El ELN es el sindicado de haber puesto los explosivos. Se derramó obviamente crudo sobre los 2 afluentes. Las autoridades hasta ahora tratan de establecer cómo se produjo el ataque, pues claramente con explosivos. Van 43 atentados en lo que va del 2017 contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Pero entonces ahora el ELN va a hacer un cese bilateral al fuego para esperar al sumo pontífice. Sí, es muy gracioso que salen las 2 noticias hoy, ¿no? Una que ya va para la llegada del Papa, entonces va a haber un cese bilateral del fuego, pero al mismo tiempo están atacando el oleoducto. Claro, en meterle más política a la visita del Papa. Política y política y política. La visita del Papa es una visita política. Y los obispos tardíamente salen a decir que no. ¿Y por qué no lo dijeron desde el primer día? ¿Por qué permitieron llevan desde abril casi diciendo que eso no es una visita política, pero no ha funcionado. Yo he revisado las noticias y aparece Monseñor Fabio Soescún, por ejemplo, que es el obispo encargado de organizar esta gira del Papa, y él pidió, incluso dijo que por favor no manipularan políticamente la visita del Papa, pero de pronto se lo tenían que haber dicho directamente al gobierno, ¿no? Que ha sido el que ha manipulado políticamente todo. Y a Naranjo, que es el que del gobierno está encargado y que trabajó de la mano con Monseñor, entonces pues ellos dos deberían ponerse de acuerdo, a ver qué dicen. Pero obras son razones. Obras son razones. ¿Por qué no dice el Papa, yo no acepto el acto en la Plaza de Armas donde me van a tratar como un jefe político, como un jefe de Estado? No lo acepto, porque no vine a eso. En cambio, lo acepta y se va a reunir allá con Santos y con todos sus amigos y relacionados. Y eso están invitando a ministros, exministros, a congresistas, un acto absolutamente político, un acto de religión. Eso no tiene nada. Entonces, señores obispos, ¿en qué estamos? Ustedes dicen que no hay que politizar la venida del Papa, y con ese acto, solamente con ese acto, ustedes están consiguiendo que ese sea un acto absolutamente político. Y entonces, claro, y entonces ¿quién va a hablar? No solamente el Papa, sino que hablará alguien para decir que la reconciliación y que el perdón, para justificar la impunidad a las FARC. De hecho, doctor Fernando, el espectáculo mayor se verá el día jueves, cuando el alto gobierno, el Congreso de la República, asistan a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para dar el recibimiento al Papa. Muy seguramente allí veremos cómo se va a consolidar esa contradicción entre lo que opina el gobierno de una visita de un jefe de Estado y lo que opina la Iglesia Católica, que es la visita del Papa Francisco a evangelizar a los colombianos. Y hay pico y placa toda la semana, o sea que la ciudad va a estar un poco difícil. No, eso es la maravilla. Pero yo sí creo que este no es un tema de opinión, de Mar. A mí sí me parece que el gobierno va más allá de qué piensa de la visita del Papa. Hay mala intención, hay manipulación. Yo sí creo que se trata de eso. Y creo que los obispos no han sido lo suficientemente contundentes, y estos mensajes que han venido mandando desde hace muchos meses, no es desde ahora, se los tenían que haber enviado directamente al gobierno o sentarse a decir, por favor, no manipulen la visita. Creo que de esta visita va a haber problemas, ¿no? Estoy casi segura.
Pues entonces ya dicen con toda claridad que aquí no va a haber espaldarazo a nada y que tampoco se lo darán los obispos. Entonces esa es una posición. ¿Por qué no fue desde el primer día? Porque es que saben de la frialdad que está rodeando la visita del Papa. Eso le hacen el escándalo. ¿No ha habido una cosa pues mediática parecida? No la ha habido en la historia. Cuando venían los papas, pues la gente estaba orgullosa de recibir al pontífice, deseosa de recibirlo, aquellas manifestaciones gigantescas, espontáneas, la gente llena de emoción con su camándula, rezando, pidiendo la bendición de su santidad. Pero esto, como es todo política y es el general Naranjo, y bueno, entonces que lo recibe el general Naranjo. Yo creo que esto sucede en una gran medida muy parecido a lo que pasó con la visita de Juan Manuel Santos a Donald Trump, donde él viene y le dice a Colombia que Donald Trump está encantado, está fascinado, que los temas fueron los mejores, que las relaciones son cordiales y que todo va muy bien. Y así mismo hizo con el Papa, visitó al Papa, vino a Colombia, anunció que vendría el Papa y vendió la idea de que el Papa venía a darle la bendición al proceso de paz con las FARC, cuando resulta que el Papa ni por enterado seguramente. Pero sí, entonces la Iglesia colombiana tendría que ser más directa y decirle a Naranjo, que lo tienen ahí al lado, y decir públicamente las declaraciones de Naranjo están mal, porque no viene a hacer política. Pues no ha salido. Hoy no han salido en medios de comunicación a explicar esa contradicción entre la Iglesia Católica colombiana y el gobierno nacional. Es como que unos tienen como un diálogo ahí paralelo que no se junta. Unos dicen una cosa y por el otro lado está Naranjo diciendo otra cosa y Santos diciendo otra cosa, entonces... Bueno... Queremos decirle a nuestros oyentes que estaba convenido, absolutamente convenido, que el doctor Luis Gustavo Flores, presidente de ASICAM, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, iba a estar con nosotros contándonos cuál era la situación de su sector y defendiéndolo ante las medidas que dicta o que no dicta un gobierno que tiene casi desaparecida la industria del cuero. Y el doctor Flores debe estar ocupado en otras cosas, lo lamentamos positivamente y nos dedicamos pues a lo nuestro, a seguir nuestras conversaciones. Entonces, oiga, doctor Fernando, y como si no tuviéramos problemas, a partir de hoy, los departamentos del Tolima, el Huila, el Meta, el Casanare y la Mojaña Sucreña inician un paro de actividades en cuanto al tema arrocero. Los cultivadores de arroz dicen no más, el gobierno no nos para bolas, hay un tema gravísimo con los aranceles y aquí nadie dice nada. Y como no hay ministro de Agricultura, pues imagínese quién va a arreglar el problema. Bueno, alguien pregunta cómo es la cosa de la pauta publicitaria del Papa. Dígame, todos esos avisos que salen por la televisión, contando que dónde llega el Papa y que dónde va el Papamóvil y que si la silla del Papa se mueve en una dirección o en otra y que si se va a sentar de lado o se va a sentar de frente, todo eso es pagado por quién. O eso son las cadenas que por su cuenta y riesgo asumen ese tiempo que no tiene respaldo publicitario. Como aquí no nos dicen la verdad en nada, como por ejemplo, ¿quién está financiando el cónclave de las FARC? Porque pues seguramente van a sacar un respaldo también al Papa y que van a comulgar, todos van a salir a comulgar. Los marxistas, leninistas, los primeros asesinos de este país, allá les aseguro que allá van a estar haciendo cola para comulgar. Los Márquez y los Santrich y los Hadas y todos esos tipos marxistas, leninistas se van a ir a comulgar para hacer espectáculo, para hacer política, ¿o no? ¿Y quién paga ese cónclave? ¿Cuánto valen 1,000 y pico de tipos traídos desde todos los lugares del país? Como decía, perdónenme la expresión, pero es una expresión muy, muy valedera, erutando pollo en los hoteles, los mejores que han visitado en sus vidas. ¿Quién paga eso? Pues a ver, de Márquez. Según la guerrilla, cooperación internacional. ¿Cuál cooperación internacional? Que los países que apoyan, entonces Noruega, Cuba, Venezuela, son los que están poniendo plata para eso. Sobre todo Cuba y Venezuela. Pues Cuba y Venezuela, de los excedentes los excedentes fiscales que tienen. Sobre todo Venezuela. Dos países muertos de hambre, pagando la plata de los guerrilleros de las FARC reunidos y
Ave María. Pero vea, doctor Fernando, que a las FARC se les va dañando el tema de su fiesta de clausura del Congreso Nacional de las FARC. En Bogotá, resulta que ellos desde el mes de agosto habían solicitado la Plaza de Bolívar para poder llevar a cabo el concierto multitudinario del 1 de septiembre, ¿recuerdan? Aquí lo dijimos el viernes pasado. Pues las cosas hoy ya están cambiando, porque resulta que hoy debía iniciarse el montaje de las estructuras en la Plaza de Bolívar para poder poner el sonido, las luces y bueno, toda la cosa que van a armar las FARC en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Resulta que el distrito le ha dicho, oiga, no, un momentico, no me pueden armar nada en la Plaza de Bolívar porque es que entiendan ustedes que hay una visita muy especial a Colombia que es la del Papa y no podemos permitir que nos armen aquí unas cosas en la Plaza de Bolívar cuando tenemos la visita papal. Entonces está enredado eso. Está enredado, sí señora. Muy bien, está enredado eso, están enredadas tantas cosas en Colombia y no sabemos de dónde agarrarnos. Si las FARC siguen reunidas, ¿cuánto tiempo más van a estar reunidas, Demar? Las FARC estarán reunidas hasta el 1 de septiembre. ¡Ah, carajo! Entonces nos quedan como 3 días más de reunión de esos tipos en el Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Por cuenta de quién? Cooperación Internacional. Mamola, pregúntele al doctor Rodrigo Rivera si ya lo pusieron a firmar esos cheques. Pues el doctor Rodrigo Rivera fue el primero en salir a decir, el gobierno no va a poner un solo peso para ese evento. Pero bueno, aquí como ellos dicen una cosa y hacen otra. Pues. Entonces, ¿será la plata del narcotráfico? No lo dude, ¿no? Bueno. Claro. Pues es que, doctor Fernando, mire, traían 300 delegados internacionales a esa reunión en el Gonzalo Jiménez de Quesada y 1.200 en Colombia, que se encuentran allá encerrados con las FARC arreglando los estatutos, que son la misma cosa que plantearon en los llanos del Yarí, cuadrando las listas al Congreso y al Senado y a la Cámara de Representantes, que sabemos de entrada que están entre los posibilitados Santrich, Iván Márquez, Pastor Álape, y también cuadrando las coaliciones o alianzas que harán para apoyar un candidato a la presidencia de la República. Entonces, por eso tenemos que esperar 2 días más para ver el humo blanco que saldrá de allí, más bien humo negro, para saber cuál va a ser la estrategia política que van a utilizar los guerrilleros. Bueno. Que el 1 de septiembre también el ELN dice al fin si cuadró o no el cese al fuego. Entonces, un día de muchos anuncios. Sí. Bueno, ¿se acuerdan, queridos amigos, que les habíamos dicho aquí en La Hora de la Verdad? Que había un escándalo ahí escondidito, pero que iba a reventar más tarde o más temprano. Inclusive se dijo que, entre otras, era por eso que el presidente de Ecopetrol había puesto pies en polvorosa. Ese dicho es usual en España, Montserrat, sí, claro. Poner pies en polvorosa, sí. Claro, bueno, echar a correr. Sí. Muy bien, echar a correr. Pues es el escándalo de Bioenergy. Es un sobrecostico de 168 millones de dólares. Multiplíquelo por 3.000 para que le dé en pesos colombianos. Y ese es el sobrecosto de Bioenergy. Otra gracia de Ecopetrol. Entonces, a ver quién va a responder en Ecopetrol. La Junta Directiva, la Presidencia. ¿Cómo es la cosa de los sobrecostos de Bioenergy? ¿Y qué pasó? ¿Qué se descubrió? Que eso lo tenía trancado el fiscal Moreno, el fiscal anticorrupción. Y como se sabe bien que el fiscal Moreno no daba puntada sin dedal, ese silencio de Moreno tenía un precio. ¿Quién está pagando el precio del silencio de Moreno y de que Bioenergy sea un escándalo que no ha estallado, pero que va a estallar? Sí, dicen que le asignaba casos menores a los fiscales que estaban encargados de esa investigación y que además es el culpable de que se hayan perdido las pruebas más importantes del caso. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Esto va para peor que los casos de corrupción con los magistrados. Magistrados que... ¿será que les encontraron platica en los Estados Unidos? ¿Será eso? Y una pregunta, a ver quién me la contesta. ¿Quién me la contesta? Queridos oyentes, los que están por el chat, los que están por todas las redes de comunicación conectados con nosotros.
¿cuándo le van a contestar la carta a los presidentes Pastrana y Uribe sobre las irregularidades cometidas en las campañas de Santos, primera y segunda vuelta del año 2014? ¿Ustedes vieron esas preguntas? Claro. ¿Ustedes vieron ese tono en que está escrita esa carta? ¿Quién la va a contestar y cuándo? ¿Qué saben los presidentes de eso que están preguntando? Que además son muy exactos con la denuncia, ¿no? Exactos con nombres y fechas y cantidades de dinero que ingresaron a la campaña de Santos. Pero la respuesta, doctor Fernando, llegó el viernes de la semana pasada, cuando Santos, de una manera muy hábil, decidió pedirle al Consejo Nacional Electoral que no lo investigara porque no era competente. Y punto. Claro, pero es que ahí lo que hay es la comisión de varios delitos. Ese no es un problema electoral. Ese es un problema de la Fiscalía General de la Nación. Mire que la carta no va dirigida al Consejo Nacional Electoral. No, señor. Va dirigida a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones. Correcto, sí. Para nada se dirigen al Consejo Nacional Electoral. Para nada. Pues los oyentes le responden, doctor Londoño. Dice María Elena, no la contestarán la carta, la engavetarán como es costumbre. Es la opinión generalizada. Bueno, la opinión generalizada, engavetamiento, la pena de engavetamiento. Sí. Pena de y salen del engavetamiento cuando se puedan poner de acuerdo entre ellos. Pena de engavetamiento, doctor Fernando, la que está sufriendo el doctor Luis Alfredo Ramos desde hace un año, cuando logró salir en libertad y está a la espera de la decisión final. Y miren esto, ayer hubo un video que él presentó ante las redes sociales muy difundido, donde le pide a la Corte Suprema de Justicia que dé el fallo favorable en su caso. Mi drama aún continúa porque no se ha dado ese fallo. Y ese fallo lo espero porque no solamente derrotamos los falsos testigos, sino que la defensa y la Procuraduría pidieron mi absolución. La Procuraduría dijo que no existía prueba alguna en mi contra. Por ello, ahora espero un pronto fallo que será supremamente importante para el resarcimiento de mi buen nombre y para la tranquilidad de toda mi familia. Ahí está. Y para su derecho a hacer política. No lo dice, pero es obvio. Es obvio. Luis Alfredo Ramos es candidato a la presidencia de la República, pero un candidato que no puede obrar como tal porque está sub judice. Y a propósito de sub judice, las ministras Parodi y Álvarez como que no concurrieron ayer a una citica que tenían, ¿no? No sé. Sí, la segunda vez, ¿no? Que sí, no aparecen, entiendo. Es la segunda vez y obviamente ellas no se presentaron aquí a los despachos judiciales, sino que están pidiendo que sean escuchadas vía videoconferencia desde los Estados Unidos. Entonces esa ha sido la petición que ellas elevaron ahora y por eso piden que se aplace para que se adecue el sistema y puedan escucharlas a ellas vía videoconferencia. Bueno, el 18 de agosto estaba planeada, les habían hecho la primera cita, ellas dijeron que no estaban en el país y que por eso necesitaban que se la aplazara. Entonces la nueva fecha era ayer, pero dijeron que ellas podían por videoconferencia, que porque tampoco estaban en el país. Sí, que habían tenido diligencias urgentes que hacer en los Estados Unidos y que se habían ido para allá. Bueno, y yo les hice la pregunta sobre la carta de los presidentes Pastrana y Álvaro Uribe. ¿Qué va a pasar con la plata de JJ y de Chica? ¿Qué va a pasar con todas las platas de Odebrecht? Es que lo de Odebrecht no es un capítulo que se esté cerrando. Para nosotros es un libro que se está abriendo, porque es el libro que se conecta con toda la corrupción que hay en Colombia. ¿Qué está pasando ahí? Y hoy, curiosamente, para que terminemos estos comentarios, sale una noticia en el diario El Tiempo, para decir el origen, de todas las firmas que están interesadas en continuar las obras de la Ruta del Sol 2. ¿En qué para eso? ¿En qué para eso? En un proponente único. En eso termina todo. ¿Se acuerdan todos los que estaban interesados en el túnel de la línea? ¿Se acuerdan? Sí. Ah, bueno. ¿Se acuerdan de todos los que estaban interesados en continuar las obras de Navelena? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan de todos los interesados en comprar Café Salud y Saludcop? Sí. ¿Se acuerdan? ¿En qué termina todo eso? En proponente único. ¿Se acuerdan todos los interesados en explorar el galeón San José? ¿En qué terminó? Y de todos los interesados en Isagen, proponente único. La medida de la corrupción del gobierno de Juan Manuel Santos, proponente único. Y queridos amigos, queridos oyentes, estábamos hablando... Un al oído rápidamente, doctor Fernando. Hoy se conocería quién es el nuevo ministro de la Agricultura. Aurelio Iragorri ha dicho que tendrá reunión esta tarde-noche con el secretario de Presidencia para definir el nombre de esa persona. Y a partir de la otra semana llega el cambio radical al partido de la U, porque llega el ministro Aurelio Iragorri como presidente de esa colectividad. Se arregló bueno, eso. Y que le explique al nuevo ministro cómo es la cosa de los 3 billones de pesos de contratos a dedo que celebró desde el Ministerio de Agricultura. Una denuncia que se ha hecho y a la que nadie ha contestado. A ver si ponen a Miguel Samper, que es lo que yo vi. Y que Julia me dijo que por otra parte también había escuchado que sí, entonces... Acabó con todo el tema de tierras, ahora va a acabar con el Ministerio de Agricultura, por Dios. Muy bien. Bueno, y entonces hablábamos con ustedes al oído.